No nació endeudado, pero de alguna manera creció en ello, silenciosamente, invisiblemente, de la misma manera que el óxido corroe el acero mucho antes de que aparezca la fractura. Y esta es la lucha silenciosa con el dinero que define al mundo moderno. Una lucha no solo de pobreza, sino de confusión, retraso, evasión y malentendidos heredados, donde millones se despiertan cada mañana con agendas llenas y una claridad vacía, trabajando diligentemente pero a la deriva financieramente, ganando pero sin avanzar, ahorrando pero nunca sintiéndose seguros, buscando la comodidad mientras temen el futuro. Y es aquí, en esta tensión entre esfuerzo y resultado, que la antigua sabiduría de el hombre más rico de Babilonia se convierte no en una reliquia sino en un espejo, reflejando una verdad tan incómoda como liberadora, que la mayoría de las personas no fracasan financieramente porque carezcan de oportunidades, sino porque carecen de dirección, ley y filosofía. Y así se mueven por la vida reaccionando en lugar de gobernar, sobreviviendo en lugar de diseñar, acumulando estrés en lugar de estrategia, todo mientras el mundo se acelera a su alrededor con promesas más ruidosas y distracciones más rápidas, enseñándoles cómo gastar de mil maneras pero rara vez cómo mantener, cómo pedir prestado con facilidad pero rara vez cómo construir, cómo desear sin cesar, pero casi nunca cómo dominar el deseo, y así continúa la lucha silenciosa tras pantallas pulidas y vidas seleccionadas, donde el éxito se exhibe pero la estabilidad se oculta, donde la riqueza se glorifica pero la sabiduría se ignora. Y este libro importa ahora porque el caos que fue escrito para corregir ha regresado en forma moderna, más fuerte, más rápido y más seductor que nunca, envuelto en suscripciones, algoritmos y gratificación instantánea, atrayendo la mente hacia el placer mientras empuja silenciosamente el futuro hacia la incertidumbre. Y sin embargo, la condición humana debajo de todo no ha cambiado, porque el corazón todavía quiere seguridad, el alma todavía desea libertad, y la mente todavía lucha con el miedo a no tener suficiente. Y así las lecciones nacidas en la antigua Babilonia caminan de nuevo entre las ciudades modernas, susurrando que la riqueza no es una cuestión de suerte sino de ley, no una cuestión de ingreso sino de hábito, no una cuestión de inteligencia sino de disciplina. Y el oyente se encuentra parado al borde de una comprensión que ya no se puede evitar, que el dinero no es meramente una herramienta sino un maestro, no meramente un recurso, sino la reflexión de uno con el tiempo, la responsabilidad y el autocontrol, y que cada presupuesto evitado, cada compra impulsiva, cada plan pospuesto no es solo una decisión financiera sino filosófica, que moldea la identidad en segundo plano mientras la atención consciente permanece en otra parte. Y por eso, esta no es una introducción al dinero sino al yo bajo presión, el yo que espera sin estructura, sueña sin método y trabaja sin un mapa. Y la razón por la que esta lucha se siente tan agotadora es porque se libra sin reglas. Y lo que ofrece Babilonia no es magia, ni atajos, ni fantasías de riquezas repentinas, sino leyes tan antiguas como el comercio humano. Leyes que recompensan la paciencia, castigan la negligencia y exponen la ilusión. Y al comenzar este viaje, el oyente no está invitado a hacerse rico primero, sino a tomar conciencia primero, a ver claramente las corrientes invisibles que se mueven debajo de las decisiones diarias, a sentir el peso de las pequeñas decisiones que se acumulan silenciosamente durante años, a reconocer que el futuro no se ataca a saltos, sino que se construye a grano, y que la mayor transformación financiera no comienza en el mercado, el banco o los números, sino en la mente que finalmente decide dejar de ir a la deriva y empezar a gobernar. Porque hasta que llegue ese momento, el dinero siempre se sentirá como un misterio, un estrés, una fuente de vergüenza silenciosa o de esperanza ansiosa. Pero una vez que llega ese momento, el dinero se convierte en lo que siempre estuvo destinado a ser, un sirviente de una mente disciplinada en lugar de un amo de una vida indisciplinada. Y en ese reconocimiento, la lucha silenciosa finalmente se vuelve audible, visible y, lo más importante, transformable. La ley del oro no se anuncia a gritos, no llega con fuegos artificiales ni urgencia, se mueve silenciosamente a través del tiempo con la paciencia de la gravedad, moldeando vidas no a través de eventos dramáticos, sino a través de las decisiones más pequeñas y repetidas.
Y en el centro de esta ley se encuentra un principio tan simple que a menudo se descarta, pero tan poderoso que ha construido y destruido fortunas a lo largo de generaciones. Págate a ti mismo primero. Y para la mente indisciplinada esto suena egoísta, irreal, incluso irresponsable. Pero para la mente disciplinada es el fundamento de la libertad, porque el que se paga a sí mismo primero no espera el permiso de las circunstancias para valorar su futuro, lo declara de antemano a través de la acción. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan sin darse cuenta, porque tratan su propia prosperidad como una ocurrencia posterior, algo que se debe considerar solo si hay algo extra, solo si el mes termina amablemente, solo si la vida no interfiere. Y la vida siempre interfiere, sin cesar, creativamente, implacablemente, presentando nuevas necesidades, nuevas tentaciones, nuevas emergencias, cada una sonando más urgente que el reclamo silencioso del yo futuro. Y así, el futuro permanece sin fondos mientras el presente se entretiene sin cesar. Y el hombre se pregunta por qué pasan los años pero nada se acumula, porque se gasta esfuerzo pero la seguridad nunca llega. Y la ley responde sin emoción. Lo que no se reclama primero, rara vez se recibe. Y el poder de pagarse a uno mismo primero no está en el porcentaje, ni siquiera en la cantidad, sino en la inversión psicológica que crea, donde el individuo ya no vive como un sirviente de los gastos, sino como un comandante de la asignación, decidiendo de antemano que una parte de todo el trabajo pertenece no al consumo, sino a la construcción, no a la comodidad, sino a la continuidad, no a las apariencias, sino a la permanencia. Y en esa decisión toda la jerarquía de la vida se reorganiza sutilmente, porque una vez que el futuro tiene un asiento garantizado en la mesa, el presente debe aprender moderación, negociación, discernimiento, y los hábitos que se forman alrededor de este cambio comienzan a reeducar silenciosamente el deseo mismo, enseñándole a la mente que no todo impulso es una orden, no todo deseo es una necesidad, y no todo dólar disponible está destinado a desaparecer. Y el primer momento en que una persona realmente se paga a sí misma primero, siente una tensión desconocida, porque el dinero está ahí pero de repente no está disponible, presente pero intocable, como poner una puerta cerrada entre el impulso y la acción. Y esa puerta al principio se siente como privación, como pérdida, como sacrificio, pero con el tiempo se transforma en seguridad, en apalancamiento, en dignidad, porque el individuo comienza a experimentar la rara sensación de poseer tiempo por adelantado en lugar de tomarlo prestado con estrés. Y este es el poder emocional oculto de la ley del oro, que convierte la ansiedad en agencia, el miedo en estructura y la esperanza en sistemas. Y lo que Babilonia entendió hace miles de años y lo que la vida moderna se esfuerza tanto por obscurecer, es que la riqueza no nace del excedente, sino de la prioridad, no del exceso, sino del orden. Y el que espera para ahorrar lo que queda después de gastar, casi siempre no ahorrará nada, porque el gasto se expande para encontrarse con la emoción, mientras que el ahorro requiere decisión, y la decisión requiere incomodidad, y el crecimiento siempre comienza al borde de la incomodidad. Y es por eso que pagarse a uno mismo primero se siente antinatural en un mundo entrenado para la inmediatez, porque la inmediatez susurra que la recompensa debe llegar ahora, que el esfuerzo merece un alivio instantáneo, que el agotamiento del día debe ser aliviado a través de adquisición. Y la ley del oro responde que el esfuerzo merece soberanía, no sedación, que el trabajo no debería simplemente comprar placer, sino que debería comprar control sobre el futuro. Y entonces la moneda que se deja de lado no es solo dinero, sino prueba de autocontrol, prueba de que el individuo ya no está completamente gobernado por el apetito, la comparación o el gasto emocional. Y con cada repetición la identidad cambia de consumidor a constructor, de reactor a arquitecto. Y lentamente comienza la acumulación, apenas perceptible al principio, como las primeras capas de sedimento que forman tierra debajo de la superficie del agua. Pero con el paso de los meses y los años, esas capas se elevan, se solidifican y se convierten en algo sobre lo que se puede estar de pie, algo que puede soportar peso, riesgo, oportunidad y dignidad. Y aquí yace otra dimensión oculta de la ley, que pagarse a uno mismo primero no solo crea riqueza, atrae oportunidades, porque el capital es la gravedad de la posibilidad, y el que tiene reservas puede decir que sí cuando otros deben decirlo después,
puede soportar tormentas mientras otros entran en pánico, puede invertir cuando otros se retiran, y esta opcionalidad se convierte en la ventaja silente que se multiplica, más allá de los ingresos, más allá del talento, más allá de la suerte. Y sin embargo, nada de esto sería accesible sin la pequeña, casi nada impresionante acto de separación al comienzo de cada ciclo de ingresos. El momento en que una persona mira sus ingresos y decide que su futuro no es un sobrante, sino un reclamante legítimo. Y en ese momento traza una línea entre quién ha sido y en quién se está convirtiendo. Y la verdad más profunda debajo de la ley del oro es que la mayoría de las personas no creen realmente que su yo futuro sea lo suficientemente real como para merecer el pago hoy. Se sienten conectados a su incomodidad presente, pero emocionalmente separados de su libertad futura, y por eso retrasan la inversión en una persona que apenas sienten. Y la disciplina de pagarse a uno mismo primero es la disciplina de amar a tu yo futuro lo suficiente como para soportar una fricción leve ahora. Y es por eso que el hábito remodela la identidad tan profundamente, porque enseña a la mente a extender la empatía hacia el futuro, a cuidar a la persona que existirá años a partir de ahora con la misma urgencia que la persona que existe hoy. Y al hacerlo, disuelve una de las fuentes más profundas del arrepentimiento humano, la comprensión de que el yo pasado consumió lo que el yo presente ahora necesita. Y la sabiduría de Babilonia es despiadada aquí, porque no moraliza o excusa, simplemente observa que el oro fluye más fácilmente hacia los que lo honran con estructura, que lo tratan no como algo para gastar, sino como algo para dirigir, comandar, multiplicar y proteger. Y la protección comienza no con estrategias complejas, sino con la primera barrera contra el autosabotaje, la primera asignación automática hacia el crecimiento en lugar de la gratificación. Y lo que comienza como un hábito financiero lentamente se convierte en una postura moral, una forma de pararse en el mundo, una declaración silente de que la vida de uno no está completamente a merced del apetito, la tendencia, la presión o el miedo. Y la tragedia de la lucha moderna no es que las personas no puedan ganar, sino que rara vez reclaman, rara vez reservan, rara vez defienden lo que ganan de la erosión interminable del consumo. Y así permanecen en un estado de movimiento perpetuo sin acumulación, agotamiento sin escape, esfuerzo sin capitalización. Y la ley del oro espera pacientemente el momento en que el individuo se canse lo suficiente de correr para comenzar a construir, y cuando ese momento llega, pagarse a uno mismo primero ya no se siente como un sacrificio, sino como un alivio, como respirar después de contener la respiración durante años bajo el agua, porque por primera vez el progreso se vuelve tangible, visible, medible. Y con esa visibilidad viene una motivación que ningún discurso, ninguna promesa, ninguna presión externa puede replicar, porque los números ahora cuentan una historia personal de control que regresa, pulgada a pulgada. Y lo que una vez se sentía imposible, se vuelve inevitable a través de la repetición. Y este es el secreto final de la ley del oro, que la consistencia supera a la intensidad, que una pequeña y fiel porción apartada en silente desafío al impulso superará las explosiones de esfuerzo dramático pero indisciplinado todas las veces. Y entonces el que se paga a sí mismo primero no solo está ahorrando dinero, está entrenando carácter, forjando paciencia, ensayando libertad y construyendo la arquitectura interna requerida para sostener la riqueza cuando finalmente llega en forma visible, porque sin esa arquitectura el dinero simplemente pasa como el viento a través de un campo abierto, sin dejar estructura atrás, y con él hasta los ingresos modestos se convierten en la semilla de la independencia. Y así la ley se mantiene inalterada a través de los siglos, que el oro llega con gusto a aquellos que ahorran no lo que pueden prescindir, sino lo que han reclamado por adelantado. Y en ese reclamo el individuo finalmente deja de negociar con el futuro y comienza a financiarlo con una intención silente e implacable. El deseo es ruidoso mientras que la necesidad es silenciosa, y la tragedia de la mayoría de las vidas financieras es que se obedece al ruidoso mientras que se ignora al silencioso, y así, la disciplina del control no comienza con hojas de cálculo o presupuestos, sino con la negociación interna invisible entre el impulso y la intención, donde cada compra es primero una decisión psicológica mucho antes de convertirse en una financiera. Y la antigua sabiduría de Babilonia corta a través de siglos de autoengaño humano con una verdad simple e inquietante, que la mayoría de las personas no son pobres porque carezcan de dinero, sino porque nunca aprendieron a controlarse a sí mismos. Y sin control, no puede haber un control duradero sobre la riqueza, porque el dinero se mueve en la dirección de la disciplina de la misma manera que el agua se mueve en la dirección de la gravedad.
y donde la disciplina está ausente, el dinero se filtra, se evapora, escapa a través de innumerables agujeros invisibles disfrazados de indulgencias inofensivas, rituales sociales, compensaciones emocionales y expectativas culturales. Y el mundo moderno ha perfeccionado el arte de disfrazar el deseo como necesidad, envolviendo el lujo en el lenguaje del autocuidado, la conveniencia, el estatus y la pertenencia, hasta que el individuo ya no sabe dónde termina la necesidad y comienza el apetito. Y así, cada mes se convierte en un campo de batalla, donde llegan ingresos con potencial y se va con disculpas. Y el hombre se dice a sí mismo que el mes que viene será diferente, que el control vendrá después, que la disciplina llegará tras una recompensa más, un alivio más, un momento más de escape de la presión. Pero el control retrasado es control negado, y cada límite retrasado fortalece los hábitos que erosionan el mañana. Y es por eso que la disciplina del control se siente tan incómoda al principio, porque fuerza la confrontación con verdades que el consumo mantiene cómodamente difuminadas, que no todo lo deseado merece obediencia, que no todo lo disponible merece aceptación, que no todo lo asequible es necesario, y que muchas de las cosas que llamamos necesidades son simplemente deseos que han ensayado sus argumentos lo suficiente como para sonar como supervivencia. Y el hombre que comienza a distinguir entre estas dos voces sufre una transformación sutil pero radical, porque ya no vive a merced de cada impulso interno, anuncio externo o comparación social. Y esta liberación comienza no con la privación, sino con la claridad de hacerse antes de cada gasto una pregunta que la mayoría de la gente nunca se detiene lo suficiente para escuchar. ¿Esto fortalece mi futuro o lo debilita? ¿Esta compra construye mi independencia o me alquila un momento de alivio al precio de la seguridad del mañana? Y en esa pausa se forja una nueva identidad, la identidad de un comandante en lugar de un reactor. Y la paradoja es que una vez que el deseo ya no se obedece ciegamente, comienza a perder su tiranía, porque el deseo se alimenta de la inmediatez y se marchita con la demora. Y la demora es el primer instrumento verdadero de control, el acto silencioso de colocar tiempo entre el impulso y la acción para que la razón pueda entrar en la conversación. Y lo que Babilonia entendió es que el que no puede controlar sus gastos, nunca controlará su destino, porque el mismo reflejo indisciplinado que vacía una cartera también saboteará la oportunidad, las asociaciones, el crecimiento y la paciencia. Y es por eso que la riqueza es tanto una cuestión de carácter como de capital, porque el dinero amplifica lo que una persona ya es, en lugar de transformar lo que no ha logrado convertirse. Y la mente indisciplinada cree que más dinero arreglará su caos, mientras que la mente disciplinada entiende que el caos multiplicado solo se vuelve más ruidoso, más seductor, más peligroso. Y así, la diferencia entre el deseo y la necesidad se convierte en la puerta por la que debe pasar todo progreso. Porque el control es no la supresión de la alegría, sino su refinamiento, la redirección del placer hacia resultados que no envenenan el futuro. Y la persona que empieza a decir no a los pequeños deseos innecesarios se entrena para el sí mucho más difícil que la oportunidad eventualmente exigirá. Y este entrenamiento es invisible para el mundo exterior, pero internamente produce un cambio silencioso de la fragilidad a la fortaleza, del anhelo al mando, y cada negativa disciplinada se convierte no en una pérdida, sino en un depósito, no solo en un banco, sino en la confianza en uno mismo. Porque con cada victoria sobre el impulso, el individuo se demuestra a sí mismo que no es meramente una colección de reacciones, sino una voluntad soberana capaz de elegir el dolor ahora sobre el arrepentimiento después. Y esta soberanía es embriagadora de la manera más saludable, porque genera un impulso que ninguna recompensa externa puede rivalizar. Un impulso que nace de la comprensión de que la vida uno mismo no está completamente cautiva del estado de ánimo, la presión o el apetito. Y es por eso que el control no es frío ni rígido, sino cálido con propósito, porque siempre está al servicio de algo más grande que el momento. Y sin embargo, el mundo entrena el reflejo opuesto implacablemente, enseñando que la realización debe ser instantánea, la fricción debe ser evitada, la incomodidad debe ser anestesiada y la comparación debe ser constante. Y bajo estas condiciones, el deseo se disfraza de derecho mientras la necesidad desaparece bajo lepas de ruido emocional. Y entonces el hombre compra para calmar el estrés, para señalar el éxito, para adormecer la inseguridad, para escapar del aburrimiento. Y cada compra entrega una pequeña recompensa química mientras extrae silenciosamente un costo compuesto del futuro. Interés no solo en dinero, sino en una libertad reducida, opciones reducidas, resiliencia reducida. Y la factura siempre llega eventualmente, no como un estado de cuenta ordenado, sino como ansiedad crónica, finanzas frágiles y la persistente sensación de trabajar más duro, pero quedarse estancado. Y la disciplina de Babilonia no avergüenza este ciclo, sino que lo expone como un malentendido del poder, porque el poder no se encuentra en satisfacer todos los deseos, sino en seleccionar qué deseos merecen la autoridad para darle forma a la propia vida. Y esa selección requiere valores, jerarquía y autoconciencia,
Porque sin una jerarquía de significado, todos los deseos se vuelven iguales. Y cuando todos los deseos son iguales, la emoción más fuerte siempre gana. Y la emoción más fuerte rara vez está alineada con el bien más profundo. Y entonces el hombre que aprende a distinguir la necesidad del deseo, comienza a rediseñar su entorno así como su mente, limitando el acceso sin fricción a la tentación, simplificando las decisiones, automatizando la virtud donde sea posible, porque entiende que la disciplina no es un simple acto heroico, sino un sistema de pequeñas ventajas alineadas silenciosamente a su favor. Y este pensamiento sistémico es la antigua sabiduría babilónica en forma moderna, protegerse no solo a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la estructura, el hábito y la previsión. Y gradualmente, el ruido interno comienza a calmarse, porque la mente ya no está constantemente negociando consigo misma, justificando constantemente, racionalizando constantemente. Y en esa calma sucede algo extraño. Las verdaderas necesidades se vuelven más claras, más simples, menos, y el deseo, una vez hambriento de obediencia constante, se vuelve más honesto, menos frenético, menos tiránico. Y el hombre descubre que la satisfacción no es el producto de tener más, sino de querer menos con intención. Y esto no disminuye la ambición, sino que la purifica, separando el hambre superficial de ostentación del hambre profunda de independencia, contribución y dominio. Y es aquí donde la disciplina del control revela su don supremo, que restaura la elección a una vida previamente gobernada por la compulsión. Y la elección es la esencia de la libertad, porque sin elección, cada acción es meramente una reacción a un estímulo, y una vida reactiva siempre estará a merced de fuerzas que no entiende ni puede controlar. Y así el hombre que aprende a decir no por miedo sino por visión, construye gradualmente una vida financiera que refleje en quién ha decidido convertirse, en lugar en quien apacigua reflexivamente el espejo cada mañana. Y la lección de Babilonia es despiadada pero misericordia en esta manera. Que el autocontrol no es un adorno moral, sino una habilidad de supervivencia para el alma en un entorno diseñado para drenar la atención, la energía y los recursos sin declarar nunca su verdadero costo. Y cada vez que el individuo distingue entre lo que quiere y lo que realmente necesita, se devuelve a sí mismo un fragmento de poder robado. Y estos fragmentos se acumulan, silenciosamente, invisiblemente, en el tipo de fuerza que no puede ser llamativa, porque no necesita ser probada. Y el que tiene esta fuerza camina diferente por el mundo, con menos urgencia, menos envidia, menos improvisación. Porque su vida ya no es una serie de transacciones emocionales, sino una construcción deliberada, guiada por valores más que por antojos. Y esta es la disciplina que Babilonia ofreció, no como castigo, sino como liberación. Dominar el deseo, no para matar la alegría, sino para asegurar que la alegría no se compre al precio del futuro. Y en ese dominio, el individuo no se vuelve más pequeño, sino más grande, porque ya no está disperso en mil apetitos, sino reunido tras una cicla dirección coherente. Y con esa reunión, llega un impulso que no puede ser prestado, copiado o comprado, sino que solo se gana a través de la victoria silenciosa y repetitiva de elegir lo que importa sobre lo que meramente tienta. El deseo es ruidoso mientras que la necesidad es silenciosa. Y la tragedia de la mayoría de las vidas financieras es que se obedece al ruidoso mientras que se ignora al silencioso. Y así la disciplina del control no comienza con hojas de cálculo o presupuestos, sino con la negociación interna invisible entre el impulso y la intención, donde cada compra es primero una decisión psicológica mucho antes de convertirse en una financiera. Y la antigua sabiduría de Babilonia corta a través de siglos de autoengaño humano con una verdad simple e inquietante: que la mayoría de las personas no son pobres porque carezcan de dinero, sino porque nunca aprendieron a controlarse a sí mismos. Y sin control no puede haber un control duradero sobre la riqueza, porque el dinero se mueve en la dirección de la disciplina, de la misma manera que el agua se mueve en la dirección de la gravedad, y donde la disciplina está ausente, el dinero se filtra, se evapora, escapa a través de innumerables agujeros invisibles disfrazados de indulgencias inofensivas, rituales sociales, compensaciones emocionales y expectativas culturales. Y el mundo moderno ha perfeccionado el arte de disfrazar el deseo como necesidad, envolviendo el lujo en el lenguaje del autocuidado, la conveniencia, el estatus y la pertenencia, hasta que el individuo ya no sabe dónde termina la necesidad y comienza el apetito. Y así, cada mes se convierte en un campo de batalla donde llegan ingresos con potencial y se va con disculpas. Y el hombre se dice a sí mismo que el mes que viene será diferente, que el control vendrá después, que la disciplina llegará tras una recompensa más, un alivio más, un momento más de escape de la presión. Pero el control retrasado es control negado, y cada límite retrasado fortalece los hábitos que erosionan el mañana.
Y es por eso que la disciplina del control se siente tan incómoda al principio, porque fuerzan la confrontación con verdades que el consumo mantiene cómodamente difuminadas. Que no todo lo deseado merece obediencia, que no todo lo disponible merece aceptación, que no todo lo asequible es necesario y que muchas de las cosas que llamamos necesidades son simplemente deseos que han ensayado sus argumentos lo suficiente como para sonar como supervivencia. Y el hombre que comienza a distinguir entre estas dos voces sufre una transformación sutil pero radical, porque ya no vive a merced de cada impulso interno, anuncio externo o comparación social. Y esta liberación comienza no con la privación, sino con la claridad de hacerse antes de cada gasto una pregunta que la mayoría de la gente nunca se detiene lo suficiente para escuchar. ¿Esto fortalece mi futuro o lo debilita? ¿Esta compra construye mi independencia o me alquila un momento de alivio al precio de la seguridad del mañana? Y en esa pausa se forja una nueva identidad, la identidad de un comandante en lugar de un reactor. Y la paradoja es que, una vez que el deseo ya no se obedece ciegamente, comienza a perder su tiranía, porque el deseo se alimenta de la inmediatez y se marchita con la demora. Y la demora es el primer instrumento verdadero de control, el acto silencioso de colocar tiempo entre el impulso y la acción para que la razón pueda entrar en la conversación. Y lo que Babilonia entendió es que el que no puede controlar sus gastos nunca controlará su destino, porque el mismo reflejo indisciplinado que vacía una cartera también saboteará la oportunidad, las asociaciones, el crecimiento y la paciencia. Y es por eso que la riqueza es tanto una cuestión de carácter como de capital, porque el dinero amplifica lo que una persona ya es en lugar de transformar lo que no ha logrado convertirse. Y la mente indisciplinada cree que más dinero arreglará su caos, mientras que la mente disciplinada entiende que el caos multiplicado solo se vuelve más ruidoso, más seductor, más peligroso. Y así la diferencia entre el deseo y la necesidad se convierte en la puerta por la que debe pasar todo progreso, porque el control no es la supresión de la alegría, sino su refinamiento, la redirección del placer hacia resultados que no envenenan el futuro. Y la persona que empieza a decir no a los pequeños deseos innecesarios se entrena para el sí, mucho más difícil que la oportunidad eventualmente exigirá. Y este entrenamiento es invisible al mundo exterior, pero internamente produce un cambio silencioso de la fragilidad a la fortaleza, del anhelo al mando. Y cada negativa disciplinada se convierte no en una pérdida, sino en un depósito, no solo en un banco, sino en la confianza en sí mismo. Porque con cada victoria sobre el impulso, el individuo se demuestra a sí mismo que no es meramente una colección de reacciones, sino una voluntad soberana capaz de elegir el dolor ahora sobre el arrepentimiento después. Y esta soberanía es embriagadora de la manera más saludable, porque genera un impulso que ninguna recompensa externa puede rivalizar. Un impulso que nace de la comprensión de que la vida propia no está completamente cautiva del estado de ánimo, la presión o el apetito. Y es por eso que el control no es frío ni rígido, sino cálido con propósito, porque siempre está al servicio de algo más grande que el momento. Y sin embargo, el mundo entrena el reflejo opuesto implacablemente, enseñando que la realización debe ser instantánea, la fricción debe ser evitada, la incomodidad debe ser anestesiada y la comparación debe ser constante. Y bajo estas condiciones, el deseo se disfraza de derecho mientras la necesidad desaparece bajo capas de ruido emocional. Y entonces el hombre compra para calmar el estrés, para señalar el éxito, para adormecer la inseguridad, para escapar del aburrimiento. Y cada compra entrega una pequeña recompensa química mientras extrae silenciosamente un costo compuesto del futuro. Interés no solo en el dinero, sino en una libertad reducida, opciones reducidas, resiliencia reducida, y la factura siempre llega eventualmente. No como un estado de cuenta ordenado, sino como ansiedad crónica, finanzas frágiles y la persistente sensación de trabajar más duro, pero quedarse estancado. Y la disciplina de Babilonia no avergüenza este ciclo, sino que lo expone como un malentendido del poder, porque el poder no se encuentra en satisfacer todos los deseos, sino en seleccionar qué deseos merecen la autoridad para dar forma a la propia vida. Y esa selección requiere valores, jerarquía y autoconciencia, porque sin una jerarquía de significado, todos los deseos se vuelven iguales. Y cuando todos los deseos son iguales, la emoción más fuerte siempre gana. Y la emoción más fuerte rara vez está alineada con el bien más profundo. Y así, el hombre que aprende a distinguir la necesidad del deseo comienza a rediseñar su entorno así como su mente, limitando el acceso sin fricción a la tentación,
simplificando decisiones, automatizando la virtud donde sea posible, porque entiende que la disciplina no es un solo acto heroico, sino un sistema de pequeñas ventajas alineadas silenciosamente a su favor. Y este pensamiento sistémico es la antigua sabiduría babilónica en forma moderna. Protegerse no solo a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la estructura, el hábito y la previsión. Y gradualmente, el ruido interno comienza a calmarse, porque la mente ya no está constantemente negociando con sí misma, justificando constantemente, racionalizando constantemente. Y en esa calma sucede algo extraño. Las verdaderas necesidades se vuelven más claras, más simples, menos. Y el deseo, una vez hambriento de obediencia constante, se vuelve más honesto, menos frenético, menos tiránico. Y el individuo descubre que la satisfacción no es el producto de tener más, sino de querer menos con intención. Y esto no disminuye la ambición, sino que la purifica, separando el hambre superficial de ostentación del hambre profunda de independencia, contribución y dominio. Y es aquí donde la disciplina del control revela su don supremo, que restaura la elección a una vida previamente gobernada por compulsión, y la elección es la esencia de la libertad, porque sin elección, cada acción es meramente una reacción a un estímulo, y una vida reactiva siempre estará a merced de fuerzas que no entiende y no puede controlar. Y así, el hombre que aprende a decir no, no por miedo, sino por visión, construye gradualmente una vida financiera que refleja en quién se ha decidido convertir, en lugar de en quien apacigua reflejamente en el espejo cada mañana. Y la lección de Babilonia es despiadada pero misericordiosa en esta manera, que el autocontrol no es un adorno moral, sino una habilidad de supervivencia para el alma en un entorno diseñado para drenar la atención, la energía y los recursos sin declarar nunca su verdadero costo. Y cada vez que el individuo distingue entre lo que quiere y lo que realmente necesita, se devuelve a sí mismo un fragmento de poder robado. Y estos fragmentos se acumulan, silenciosamente, invisiblemente, en el tipo de fuerza que no puede ser llamativa porque no necesita ser probada. Y el que tiene esta fuerza camina de manera diferente por el mundo, con menos urgencia, menos envidia, menos improvisación, porque su vida ya no es una serie de transacciones emocionales, sino una construcción deliberada guiada por valores más que por antojos. Y esta es la disciplina que Babilonia ofreció no como paniceo, sino como liberación. Dominar el deseo, no para matar la alegría, sino para asegurar que la alegría no se compre al precio del futuro. Y en ese dominio, el individuo no se vuelve más pequeño, sino más grande, porque ya no está disperso en 1000 apetitos, sino reunido tras una sola dirección coherente. Y con esa reunión viene un impulso que no puede ser prestado, copiado o comprado, sino que solo se gana a través de la victoria silenciosa y repetitiva de elegir lo que importa, sobre lo que meramente tienta. La riqueza que no se protege simplemente está esperando a ser tomada, no necesariamente por ladrones en la noche, sino por ignorancia a la luz del día, por tentación disfrazada de oportunidad, por confianza no respaldada por comprensión. Y es por eso que Babilonia colocó la custodia de la riqueza como un deber sagrado en lugar de una habilidad opcional. Porque el mundo está lleno no solo de caminos honestos hacia crecimiento, sino también de trampas bellamente empaquetadas que se alimentan de la esperanza, la impaciencia, el orgullo y el hambre irresistible de acelerar lo que se suponía que se acumularía lentamente. Y el riesgo ignorante es el destructor más elegante de fortunas, porque no llega con la cara del peligro, sino con la voz de la promesa, hablando de retorno sin esfuerzo, certeza sin tiempo y recompensa sin responsabilidad. Y la mente humana es profundamente vulnerable a tales voces, no porque sea tonta, sino porque es imaginativa, y la imaginación desvinculada de la disciplina se convierte en la puerta por la que entra cortésmente la destrucción. Y la tragedia del riesgo ignorante es que a menudo se disfraza de inteligencia, de audacia, de visión, de estar a la vanguardia, y el inversor sin formación confunde la confianza en los demás con el dominio de sí mismo, confundiendo la certeza prestada con la comprensión ganada. Y la advertencia de Babilonia no es contra el riesgo en sí, sino contra el riesgo separado del conocimiento. Porque todo progreso exige exposición a la incertidumbre, pero no toda exposición merece participación. Y la diferencia entre ambos es la tutela, el proceso deliberado, a veces incómodo, de verificar, cuestionar, retrasar y negarse a entregar la propia riqueza a las narrativas en lugar de a los números, al carisma en lugar de la claridad, a la urgencia en lugar de la lógica. Y el que no protege su oro a menudo se cree desafortunado cuando en realidad estaba desprotegido. Y esta distinción importa, porque la suerte no se puede disciplinar, pero la protección sí. Y la visión babilónica más profunda aquí es que la riqueza trae no solo oportunidades, sino también atención, y la atención atrae tanto aliados como depredadores. Y muchos depredadores no tienen la intención de destruir, simplemente tienen la intención de usar.
Pero el resultado para los desprotegidos es idéntico en cualquier caso, porque el oro, una vez colocado en estructuras de las que no puede escapar, ya no pertenece a quien lo ganó, y el riesgo ignorante a menudo nace no de incapacidad, sino de susceptibilidad emocional. Del dolor de pertenecer, de demostrar, de llegar antes de lo que la paciencia permitiría. Y la custodia de la riqueza, por lo tanto, comienza no en el mercado, sino en el espejo, donde el individuo debe confrontar sus propias narrativas sobre la velocidad, la validación, el miedo a perderse algo y la seductora creencia de que la inteligencia lo exime de consecuencias. Porque las consecuencias son ciegas a la identidad y leales solo a la ley, y Babilonia entendió que las leyes no negocian con confianza, solo responden al cumplimiento. Y así, el hombre que custodia la riqueza no trata el escepticismo como cinismo, sino como lealtad a su yo futuro. No se apresura a ser el primero, sino que se esfuerza por ser correcto. Y no confunde movimiento con progreso porque entiende que el movimiento en la dirección equivocada agrava el daño más rápido de lo que la quietud jamás podría. Y es por eso que Babilonia instó a que el oro solo se confiara donde ya existe comprensión, porque la comprensión es la verdadera garantía de todo crecimiento seguro. Y donde la comprensión está ausente, la confianza se convierte en una apuesta disfrazada de fe. Y esta fe puede parecer noble en el momento, pero rara vez se recompensa en el libro de contabilidad del tiempo. Y el que ha perdido por riesgo ignorante siempre dice después que las señales estaban ahí, que las dudas susurraban silenciosamente bajo el entusiasmo, pero fueron anuladas por la excitación, por promesas de excepcionalismo, por haber de ser elegido por la fortuna en lugar de ganarse el favor a través de la paciencia. Y estos no son errores financieros, sino anulaciones emocionales, donde el deseo de transformación se vuelve más fuerte que el respeto por el proceso. Y la tutela de la riqueza es la negativa de permitir que la emoción por sí sola tenga la autoridad de la decisión, porque la emoción es un informante poderoso, pero un gobernante peligroso. Y la sabiduría de Babilonia la coloca firmemente en su legítimo asiento, escuchada, respetada, pero nunca entronizada. Y la protección de la riqueza requiere un temperamento dispuesto a ser impopular con uno mismo, dispuesto a decepcionar las fantasías inmediatas en cambio de certeza a largo plazo. Y este temperamento se forja a través de la repetición de la moderación, en lugar de actos singulares de coraje. Y la ironía es que la verdadera tutela ochoamente parece pasiva para el mundo exterior, porque no perder rara vez se celebra, no involucrarse no genera historias, y evitar desastres no produce titulares, pero a lo largo de décadas produce algo mucho más raro, la continuidad. La cadena ininterrumpida de progreso que se compone silenciosamente mientras otros pasan repetidamente por auge y colapso. Y la mayoría de las fortunas no son destruidas por una catástrofe masiva, sino por una serie de pequeños riesgos no examinados, cada uno justificado en aislamiento, cada uno inofensivo en apariencia, hasta que la exposición acumulada se vuelve letal. Y Babilonia enseña que la protección debe ser estratificada, diversificada, reflexiva, porque la concentración magnifica tanto la ganancia como la pérdida, y aunque la concentración se siente poderosa en la imaginación, es frágil en la realidad, porque coloca la identidad en un solo resultado. Y la identidad ligada a un solo resultado protegerá ese resultado aunque la lógica exija retirada. Y así el riesgo ignorante se convierte en riesgo obstinado. Y el riesgo obstinado se convierte en pérdida irreversible. Y la tutela de la riqueza, por lo tanto, también requiere humildad. La humildad de aceptar no saber. La humildad de seguir siendo estudiante mucho después de haber acumulado. La humildad de reconocer que la experiencia aumenta la conciencia de la complejidad en lugar de garantizar inmunidad al error. Y esta humildad no debilita al individuo, sino que fortalece sus defensas, porque mantiene viva la curiosidad y arraya la arrogancia, y la arrogancia es el verdadero disolvente de la seguridad, disolviendo la cautela al convencer a la mente de su propia excepcionalidad. Y la advertencia de Babilonia resuena a través de los siglos, que el hombre que se cree inmune ya está expuesto. Y la paradoja de la tutela es que se hace más necesaria a medida que crece la riqueza, no menos, porque lo que está en juego se expande y con ello la magnitud de las consecuencias. Y muchos caen precisamente en el momento en que creen que ya no pueden, y esta caída es a menudo moral antes que financiera. Una caída en la impaciencia, el derecho o el destino silente a las reglas que una vez los protegían. Y una vez que los guardianes internos se van, el colapso externo es solo cuestión de tiempo. Y el hombre que protege su riqueza con consistencia no vive en el miedo, sino en la estructura, no en sospecha, sino en discernimiento. Y este discernimiento es la lenta acumulación de reconocimiento de patrones, la capacidad de sentir cuando los retornos superan la realidad, cuando la confianza supera la competencia, cuando las promesas superan los mecanismos. Y esta detección no se puede acelerar, porque se construye a través de sesiones de observación en lugar de momentos de excitación. Y el peligro del riesgo ignorante es que siempre se siente como un movimiento hacia la libertad, mientras que en realidad transporta al individuo más cerca de la dependencia, el arrepentimiento y el reinicio. Y el dolor del reinicio no es solo financiero, sino existencial, porque obliga a la mente a revisitar etapas de la vida que creyó ya trascendidas. Y esta regresión hiere el prudio mucho más profundamente que la billetera. Y la tutela de Babilonia es por lo tanto también el respeto psicológico por uno mismo.
la negativa de traicionar repetidamente el propio futuro mediante la entrega descuidada del terreno ganado. Y la forma más alta de protección no es evitar el riesgo, sino dominar la selección. Elegir no en donde la recompensa es más ruidosa, sino donde la estructura es más fuerte, donde la responsabilidad es más clara, donde los incentivos se alinean con la integridad en lugar de la ilusión. Y el hombre que domina esta selección desarrolla gradualmente una inmunidad invisible, no una seguridad absoluta, sino una resiliencia desproporcionada, donde las pérdidas se convierten en lecciones en lugar de cadenas perpetuas, y los retrocesos siguen siendo reversibles en lugar de terminales. Y esta resiliencia se construye no a través de la brillantez, sino a través de la preservación, porque es imposible recuperarse de la ruina si la ruina es total. Y por eso la ley de Babilonia es misericordiosamente estricta, que la primera obligación de la riqueza es la supervivencia, porque solo lo que sobrevive puede evolucionar, y solo lo que se protege puede crecer lo suficiente como para importar. Y en esta tutela el individuo aprende que la verdadera madurez financiera no se mide por cuánto se atreve uno, sino por qué también defiende lo que ya ha atrevido y ganado. Y en esa defensa no se vuelve más pequeño, sino más firme, menos dramático pero más duradero, menos visible pero más inevitable. Y su riqueza deja de ser una apuesta recurrente con el destino y se convierte en una alianza silenciosa con el tiempo, donde el crecimiento ya no se busca imprudentemente, sino cultivado deliberadamente, sesión tras sesión, a través de la paciente disciplina de la protección guiada por la comprensión ganada con esfuerzo, en lugar de ignorancia seductora. El ingreso permanente comienza donde termina el esfuerzo temporal, y este es el umbral silencioso que separa el trabajador del propietario, al que trabaja por dinero del que construye dinero en algo que sobrevive a los estrechos límites de su propio tiempo y músculo. Y la mentalidad de propiedad no es solo una cuestión de títulos legales, sino de orientación psicológica. El cambio de alquilar la propia vida, hora por hora, a construir sistemas que continúan sirviendo incluso cuando las manos que los construyeron descansan. Y Babilonia entendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que entra en la mano, sino por lo que sigue funcionando cuando la mano se retira. Porque el hombre que vive solo de salarios ganados permanece encadenado a la perpetua necesidad del intercambio, intercambiando tiempo irreemplazable por moneda renovable, mientras que el hombre que construye ingresos permanentes reformula la ecuación por completo, permitiendo que el esfuerzo resuene más allá del momento en que se aplicó. Y este eco es el sonido de la libertad que se acerca lentamente, porque la libertad no es la ausencia de trabajo, sino el control sobre cuándo, por qué y cómo se da. Y la mentalidad de propiedad comienza con la negativa a permitir que todo el destino de uno dependa de una sola corriente de intercambio, una sola empleador, una única fuente de validación y provisión. Porque la dependencia concentra la vulnerabilidad de la misma manera que el apalancamiento concentra la fuerza. Y cuando esa fuerza se revierte, el colapso se vuelve repentino y catastrófico. Y la sabiduría de Babilonia fue clara en que quien busca seguridad debe buscar multiplicidad de fuentes, no en una dispersión frenética, sino en una construcción deliberada. Porque cada flujo adicional de ingresos permanentes es otro pilar que sostiene el techo de la vida en alto. Y cuantos más pilares se mantengan en pie de forma independiente, menos probable es que la estructura se derrumbe cuando uno recibe un golpe. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan toda la vida construyendo solo un pilar con todas sus fuerzas, y lo llaman estabilidad hasta el día en que se agrieta. Y cuando se agrieta, descubren demasiado tarde que confundieron movimiento con arquitectura y ocupado con construido. Y la mentalidad de propiedad corrige esta confusión de raíz, porque enseña al individuo a preguntar no solo cómo ganar, sino qué perdura. No solo qué paga hoy, sino qué paga mientras uno duerme, mientras envejece, mientras está ausente. Y esta pregunta no conduce inmediatamente respuestas, pero remodela la atención misma, dirigiendo la mente hacia los activos en lugar de los roles, hacia el apalancamiento en lugar de la repetición, hacia el andamiaje en lugar de la carrera. Y la tragedia del trabajo moderno no es que sea difícil, sino que a menudo es terminal en su diseño, terminando por completo cuando el trabajador ya no puede participar. Y la lección de Babilonia es que los sabios no solo trabajan dentro de los sistemas, construyen gradualmente sistemas que funcionan en su nombre, no como un acto de codicia, sino como un acto de supervivencia en una vida finita. Porque todo ser humano eventualmente se enfrenta al límite inamovible del tiempo, y el único ingreso que sobrevive a ese límite es el ingreso separado de la presencia física constante. Y este desapego es lo que transforma el dinero de algo perseguido en algo convocado. Porque una vez que los sistemas están en movimiento, la relación entre la energía y la recompensa comienza a aflojarse. Y este aflojamiento no es pereza, sino liberación. La liberación de redistribuir la energía hacia actividades de orden superior en lugar de la supervivencia perpetua. Y la mentalidad de propiedad es, por lo tanto, una mentalidad de compasión a largo plazo por el yo futuro de uno mismo.
El mismo yo futuro pagado a través del ahorro, protegido a través de la tutela y ahora empoderados a través de la permanencia. Y la construcción de ingresos permanentes requiere una paciencia que parece antinatural para un mundo ansioso, porque los sistemas crecen más lentamente que los salarios, las estructuras maduran más lentamente que los cheques de pago y la propiedad retrasa la gratificación no durante meses, sino a menudo durante años, pidiendo al constructor que crean realidades aún no visibles, que invierte en maquinaria que aún no ha comenzado a zumbar. Y esta fe no es ciega, sino arquitectónica, basada en el diseño en lugar de la esperanza, porque el ingreso permanente no es un accidente, sino un resultado elaborado de incentivos alineados, escalabilidad y repetibilidad. Y el hombre que lo persigue debe aprender a pensar como un ingeniero de valor en lugar de un viajero que cobra peajes. Y esta ingeniería exige que el constructor identifique lo que se puede duplicar sin duplicar su agotamiento, lo que se puede expandir sin expandir el caos, lo que puede crecer sin devorar la vida misma, que se supone que debe enriquecer. Y el mundo antiguo de Babilonia logró esto a través del comercio, la tierra y la empresa, mientras que el mundo moderno ofrece extensiones digitales, intelectuales y basadas en plataformas del mismo principio, pero la ley debajo de ellas no ha cambiado, que solo lo que puede funcionar de forma independiente puede ser verdaderamente poseído. Y por lo tanto, quien construye un ingreso permanente debe renunciar a la ilusión reconfortante de que el trabajo duro por sí solo es suficiente, porque el trabajo duro sin propiedad estratégica a menudo resulta en fatiga heroica en lugar de libertad duradera, y la lección de Babilonia es inquebrantable aquí, que la libertad sin mantenimiento decae en caos, mientras que la libertad con mantenimiento madura en legado, y el constructor que abraza esto no se vuelve esclavizado por su creación, sino se sostiene simbióticamente por ella, porque el sistema prospera cuando él prospera y se debilita si abandona su integridad. Y en esta relación el ingreso se vuelve más que un pago, se vuelve retroalimentación de una estructura que responde a qué tan bien está diseñada, gobernada y alineada con la realidad. Y lo que comienza como una estrategia financiera, gradualmente se convierte en una orientación existencial hacia la vida misma, donde el individuo busca construir no solo riqueza, sino caminos que continúan teniendo valor mucho antes de que su presencia inmediata los haya atravesado. Y esta orientación disuelve el feo más profundo debajo del dinero, el miedo a que la vida de uno se agote completamente en el acto de supervivencia, dejando nada atrás excepto el esfuerzo cansado y la memoria que se desvanece. Y el ingreso permanente responde a este miedo no con fantasía, sino con forma, con sistemas que recuerdan tu trabajo cuando tu cuerpo ya no lo necesita repetir. Y es por eso que la mentalidad de propiedad es el umbral silencioso entre la supervivencia y la importancia, entre el movimiento y el significado, entre ser consumido por el tiempo y gradualmente doblar el tiempo en un aliado, porque el hombre que posee lo que funciona mientras reza, ha comenzado, en el sentido más práctico habilable para los mortales, a sobrevivir a sus propias horas. Y Babilonia susurró esta verdad a través de los siglos, que la riqueza que se alimenta a sí misma también puede algún día liberar a su creador. La riqueza que supera a la mente que la posee se convierte en una carga en lugar de una bendición. Y es por eso que Babilonia puso un énfasis tan implacable en el aprendizaje, la habilidad y la autoinversión como el motor silencioso detrás de cada ascenso duradero. Porque el oro puede entrar en la mano a través de la oportunidad, la herencia o el azar. Pero solo el conocimiento determina si permanecerá, se multiplicará o desaparecerá. Y la pobreza más peligrosa no es la ausencia de dinero sino la ausencia de comprensión, porque el dinero sin comprensión se comporta como un invitado que rápidamente se convierte en un ladrón, quedándose solo el tiempo suficiente para revelar lo que el anfitrión no puede manejar. Y el poder del aprendizaje no es solo que aumenta los ingresos, sino que expande la identidad misma a través de la cual los ingresos son posibles, porque la habilidad transforma cómo el individuo interactúa con la realidad misma, alterando la gama de problemas que puede resolver, la escala de valor que puede crear y el nivel de complejidad que puede navegar con seguridad. Y Babilonia entendió que las fortunas no se levantan con el oro, sino por las personas que manejan el oro con perspicacia, moderación y visión. Y es por eso que la autoinversión siempre se presenta como la más segura de todas las inversiones, porque los mercados fluctúan, las monedas cambian, las industrias suben y bajan, pero el mercado interno de habilidades se compone sin depender del permiso externo. Y la tragedia de muchas vidas no es que falte potencial, sino que se deja inactivo, sin entrenar, sin dirección, porque el aprendizaje retrasado se convierte en exposición a fuerzas que uno a uno puede interpretar, y la exposición sin interpretación se convierte en vulnerabilidad. Y así, el hombre que se niega a estudiar lo que toca está emitiendo silenciosamente invitaciones a riesgos que no puede evaluar, y el riesgo que no se puede evaluar no se puede controlar. Y la ley de Babilonia es inflexible aquí,
que la ignorancia nunca es neutral, siempre es cara y cobra su pago en muchas monedas más allá del dinero, incluido el arrepentimiento, la dependencia y la disminución de la elección. Y el que invierte en su propia comprensión comienza a sentir una lenta expansión del territorio personal como tierra recuperada del mar a través de años de ingeniería paciente. Y donde una vez la incertidumbre reinó sin resistencia, ahora el discernimiento comienza a erigir estructuras. Y estas estructuras no son barreras a la oportunidad, sino filtros que solo permiten que pase lo que se alinea con el crecimiento a largo plazo. Y cuanto más profundamente se estudian las leyes del valor, el comercio, el comportamiento, compuesto y riesgo, cuanto más el mundo comienza a revelar sus patrones en lugar de su caos. Y el reconocimiento de patrones es el verdadero poder detrás de toda habilidad, porque permite al individuo anticipar antes de que otros reaccionen, prepararse antes de que otros entren en pánico, invertir antes de que otros lleguen. Y esta anticipación a menudo es etiquetada erróneamente como suerte por aquellos que no pueden ver los años de aprendizaje invisible que la precedieron. Y Babilonia enseña que la suerte rara vez es repentina, sino a menudo una visibilidad retrasada de la preparación. Y el hombre que invierte en sí mismo diariamente se compone invisiblemente hasta el momento en que sus percepciones aparecen al mundo exterior como por milagro. Y esta mala interpretación es uno de los mayores desafíos emocionales de la autoinversión. Porque el que estudia en silencio a menudo observa a otros avanzar a través del ruido, validación y ascenso rápido. Y es tentador creer que el aprendizaje es lento, mientras que la visibilidad es rápida. Pero Babilonia nos recuerda que la visibilidad sin profundidad es fugaz, mientras que la profundidad sin visibilidad solo espera su temporada. Y el hombre que abandona el aprendizaje por aplausos intercambia durabilidad por exhibición. Y la exhibición es la forma más frágil de riqueza porque depende de la atención, en lugar de la estructura. Y la atención es el recurso más volátil en existencia, huyendo a la primera señal de novedad, escándalo o aburrimiento. Y el que invierte internamente en lugar de externamente, construye una fortaleza que no puede ser tuiteada a la existencia, pero tampoco puede ser tuiteada a la ruina. Y el poder de la habilidad radica en su portabilidad. Porque la habilidad viaja cuando el dinero no puede, funciona cuando los sistemas fallan, se adapta cuando los ambientes cambian. Y esta adaptabilidad es el rasgo de supervivencia de la era moderna disfrazado de desarrollo personal. Y Babilonia previó esto a su manera al exaltar a los artesanos, pensadores, constructores y comerciantes que no solo heredaron, sino que dominaron el movimiento del valor mismo. Y la maestría es el punto donde el esfuerzo se vuelve eficiente, donde la repetición se convierte en refinamiento y donde el aprendizaje se transforma de la acumulación en intuición. Y la intuición simplemente es conocimiento tan integrado que ya no requiere recuerdo consciente, operando por debajo de la conciencia como un segundo sistema nervioso que guía el juicio más rápido que el cálculo. Y sin embargo, la intuición sin disciplina aprendida es meramente impulso con confianza. Y la sabiduría de Babilonia advirtió constantemente contra esta falsificación, porque al ego humano le encanta disfrazar las conjeturas en el lenguaje de la sabiduría. Y la diferencia entre ambos se paga con pérdidas que duelen más agudamente porque se defendieron con orgullo en lugar de humildad. Y la autoinversión, por lo tanto, requiere no solo curiosidad, sino la voluntad de equivocarse repetidamente sin volverse amargado, rígido o defensivo. Porque todo refinamiento de la comprensión nace del reconocimiento de un error previamente creído como verdad, y el hombre que no puede tolerar equivocarse no puede volverse preciso, y el hombre que no puede volverse preciso siempre se aproximará a su potencial sin habitarlo completamente. Y Babilonia entendió este costo psicológico con brutal claridad, que el progreso exige la muerte repetida de viejas certezas y cada muerte se siente como una pequeña humillación antes de sentirse como una liberación mayor. Y por eso, aquellos que evitan aprender a menudo lo hacen no porque no esté disponible, sino porque amenaza la comodidad de ya saber. Y la comodidad de ya saber es una de las ilusiones más caras en la vida humana, porque congela la mente en el mismo momento en que el mundo comienza a acelerarse más allá de su alcance. Y luego lo que sigue es resentimiento disfrazado de escepticismo, nostalgia disfrazada de sabiduría y miedo disfrazado de superioridad. Y a través de estos disfraces el declive procede cortésmente, desapercibido al principio hasta que el reemplazo se vuelve inevitable. Y la insistencia de Babilonia en el aprendizaje no era académico, sino existencial, que el hombre que deja de crecer se convierte en el terreno sobre el cual otros crecen.
Y la cruel misericordia de los mercados es que no castigan el estancamiento de inmediato, sino gradualmente, retirando la oportunidad una fracción a la vez hasta que el individuo despierta la irrelevancia solo después de que la influencia ya ha pasado a manos más jóvenes, más agudas y más adaptables. Y la autoinversión, por lo tanto, no es un lujo estético, sino una defensa contra la obsolescencia. Una negativa a permitir que el tiempo convierta la propia experiencia en un obstáculo en lugar de un activo. Y el que estudia continuamente no envejece en el mercado sino más profundamente, superponiendo sus años no en rigidez sino en ancho de banda, la capacidad de ver contextos más amplios, líneas de tiempo más largas y cadenas causales más sutiles. Y esta es la función más alta del aprendizaje, no solo ganar más, sino ver más, porque lo que uno no puede ver no lo puede elegir. Y lo que no puede elegir, debe soportarlo. Y la visión de Babilonia se repliega una vez hacia la libertad, porque la libertad no es la abundancia de opciones, sino la claridad de percepción que permite reconocer la opción correcta cuando aparece. Y la habilidad es el instrumento que traduce la percepción en acción sin distorsión. Y el hombre que agudiza su habilidad, agudiza no solo sus manos, sino también su tiempo, su colocación, su resistencia y sus probabilidades. Y lo que comienza como competencia técnica gradualmente se convierte en apalancamiento existencial. La capacidad de extraer valor cada vez más raro de entornos cada vez más complejos. Y con este apalancamiento, el dinero sigue como consecuencia en lugar de como objetivo, porque la creación de valor siempre precede a la captura de valor en cualquier sistema sostenible. Y Babilonia sabía que aquellos que perseguían el dinero directamente a menudo perdían de vista el valor que lo genera, mientras que aquellos que perseguían la maestría atraían el dinero sin adorarlo. Y esta diferencia determina no solo el tamaño de la propia fortuna, sino el tono de la propia vida, porque el que adora el dinero se vuelve ansioso en su ausencia y arrogante en su presencia, mientras que el que adora el aprendizaje permanece arraigado en el crecimiento, ya sea que la cuenta suba o baje. Y este arraigamiento se convierte en la estabilidad emocional que protege contra el latigazo psicológico del auge y la caída, la alabanza y crítica, progreso y retroceso. Y así, la autoinversión se revela como la póliza de seguro más profunda disponible para el esfuerzo humano, protegiendo no contra la pérdida en sí misma, sino contra la incapacidad de recuperarse de ella, porque la recuperación no depende de lo que queda en la cuenta, sino de lo que queda en la mente. Y la lección de Babilonia llega aquí con autoridad silenciosa, que la inversión más rica que uno puede hacer es la que no puede ser confiscada, inflada, retrasada por la burocracia o borrada por la desgracia. La inversión en percepción, habilidad, juicio y adaptabilidad. Y el hombre que se compromete con este camino no solo gana más con el tiempo, se vuelve más con el tiempo. Y al volverse más, se vuelve capaz de administrar más sin ser aplastado por ello. Y esta disposición es la arquitectura oculta debajo de cada ascenso duradero, porque ninguna fortuna es permanente si crece más rápido que la persona que debe llevarla adelante. La suerte es el lenguaje de la oportunidad que se habla en un mundo que recompensa la preparación más que el azar. Y sin embargo, la mente humana lucha por ver la mecánica sutil debajo de lo que parece aleatoriedad, confundiendo la fortuna repentina con el favor divino y desestimando el trabajo paciente e invisible que permitió que el momento se manifestara. Y Babilonia entendió esta dinámica con una claridad inquebrantable, enseñando que lo que la mayoría llama suerte es simplemente la intersección de la preparación y las circunstancias, donde el hombre que ha perfeccionado la habilidad, acumulado conocimiento, preservado el capital y cultivado el carácter, es capaz de reconocer y aprovechar las oportunidades que otros ni siquiera pueden percibir, porque la oportunidad habla suavemente a quienes escuchan, susurra con insistencia a quienes estudian y grita solo a quienes entran en pánico. Y las matemáticas de la preparación no son aritméticas en el sentido estricto, sino combinatorias en el sentido más amplio, el resultado compuesto de pequeños actos repetidos que alinean la energía, la atención y los recursos hacia la preparación a largo plazo. Y el individuo que ignora la preparación espera en cambio ganancias inesperadas, regalos o milagros, y el milagro rara vez llega en una forma que pueda usarse porque el azar es indiferente a la ignorancia, indiferente al deseo, indiferente a la brújula moral. Y siempre favorece a los sistematizados, los observadores, los pacientes y los disciplinados, y así la sabiduría de Babilonia enseña que la preparación es el multiplicador de la oportunidad, convirtiendo el caos potencial en ventaja controlable, porque cada interacción, habilidad dominada, moneda ahorrada y hábito formado contribuye con un coeficiente a la probabilidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto.
Y es por eso que los antiguos escribas enfatizaron la consistencia sobre la brillantez, la acumulación incremental sobre el genio raro, porque un acto brillante sin infraestructura circundante es como un árbol que cae en un bosque sin que nadie lo escuche. Existe sí, pero su valor para el actor es insignificante, mientras que una serie de actos disciplinados, incrementales y alineados crea un paisaje donde la oportunidad se vuelve visible, procesable y compuesta. Y el hombre que estudia estas leyes comienza a ver la vida misma como un sistema probabilístico, donde cada elección, cada preparación, cada refinamiento de la habilidad aumenta el valor esperado de los resultados futuros, incluso si cada resultado individual sigue siendo incierto. Y esta mentalidad probabilística lo cambia todo, porque transforma la ansiedad por la casualidad en curiosidad por las variables, el miedo por el tiempo en paciencia por la secuencia, y la desesperación en compromiso estratégico. Y la ironía es que la mayoría de la gente espera la suerte mientras ignora las matemáticas de la preparación, creyendo que la fortuna llegará como un rayo, cuando en verdad el rayo solo cae donde se ha dispuesto el metal, donde existe conexión a tierra y donde la energía se ha almacenado silenciosamente con el tiempo. Y cada habilidad aprendida, cada moneda acumulada, cada relación nutrida y cada hábito disciplinado es parte de ese almacenamiento silencioso, creando un campo potencial que convierte la aleatoriedad en apalancamiento. Y Babilonia reconoció esta ley en el mercado, en el comercio y en la vida misma, que la oportunidad sin preparación se desperdicia, pero la preparación sin oportunidad nunca se pierde, porque la mente preparada gana no solo cuando llega la oportunidad, sino en su capacidad de crear oportunidades a través de la competencia, la iniciativa y la adaptabilidad. Y las matemáticas de la preparación incluyen más que la habilidad y el capital personales. Abarca la conciencia situacional, el cultivo de redes, la sincronización y la comprensión del comportamiento humano. Porque el momento de ventaja rara vez es obvio, y la persona que lo ve primero a menudo no posee más suerte que otros, sino más observación, análisis y contexto. Y cada gran fortuna en Babilonia y más allá se construyó sobre capas de trabajo invisible, momentos en los que el individuo eligió aprender en lugar de entretenerse, ahorrar en lugar de gastar, reflexionar en lugar de reaccionar. Y cada uno de estos momentos se complicó hasta que la probabilidad de éxito se volvió significativamente mayor que la del fracaso. Y es por eso que la paciencia es la compañera secreta de la preparación, porque el matemático de la oportunidad no se apresura, no exige una alineación inmediata y no busca drama ni visibilidad, entendiendo que el mundo continuará girando y revelando aperturas de acuerdo con el tiempo que no se puede forzar. Y desalinearse con el tiempo es desperdiciar la preparación. Entrar demasiado temprano o demasiado tarde es hacer que la preparación sea irrelevante. Y sin embargo, el hombre que esté preparado reconocerá el momento exacto en que las circunstancias y la capacidad se cruzan, porque la preparación agudiza la percepción tanto como desarrolla la capacidad. Y la percepción sin preparación es reactiva, mientras que la preparación sin percepción es inerte, y solo su combinación crea las condiciones donde la suerte, correctamente entendida, puede aprovecharse para obtener ganancias duraderas. Y la enseñanza de Babilonia nos recuerda que cada fracaso atribuido a mala suerte fue a menudo una falla de preparación, un desajuste entre la preparación personal y las circunstancias externas, y cada éxito atribuido a la fortuna es frecuentemente un resultado visible de la disciplina invisible, la paciencia y el cálculo, porque las leyes de causa y efecto operan silenciosamente debajo del teatro del azar. Y la mente que internaliza esto comienza a actuar de manera preventiva en lugar de reactiva, entendiendo que la multiplicación de la probabilidad es la ventaja más profunda que uno puede poseer, porque cuando la preparación es exponencial, lo aparentemente improbable se vuelve rutina, y las oportunidades que otros perciben como momentos de 1 en 1.000.000 son simplemente el resultado predecible de la alineación cultivada durante años. Y esta mentalidad probabilística requiere la atención a las variables internas y externas, conocimiento, habilidad, posición financiera, hábitos, tiempo, relaciones, entorno y resiliencia emocional, porque el azar explota la debilidad con tanta seguridad como la oportunidad recompensa la fuerza. Y las matemáticas de la preparación son, por lo tanto, multidimensionales, un entramado de competencia, paciencia y observación, donde cada capa aumenta la probabilidad de resultados positivos sin prometer nunca certeza. Y la certeza es una trampa para los no preparados, la falsa comodidad que genera pereza, exceso de confianza y vulnerabilidad. Mientras que la preparación enseña humildad, mejora continua y paciencia estratégica. Y el hombre que abraza esta ley comienza a notar patrones que otros pasan por alto, posibilidades que otros pasan por alto, y aperturas que otros descartan como coincidentes o irrelevantes, porque la preparación es esencialmente la calibración de la atención, la energía y los recursos para maximizar la respuesta, minimizar el movimiento desperdiciado y capturar el valor donde quiera que se manifieste. Y esta calibración convierte la aleatoriedad en ventaja, la incertidumbre en apalancamiento, y la suerte en una función de la habilidad en lugar de la misericordia del azar.
Y los antiguos comerciantes, constructores y prestadores de Babilonia entendieron esto intuitivamente, practicando hábitos diarios que los posicionaron para actuar con decisión cuando surgiera la oportunidad, porque reconocieron que la riqueza rara vez nace en una sola transacción, sino en secuencias de acciones preparadas mucho antes de que aparezca la transacción misma. Y la ironía final es que la suerte, cuando se entiende completamente, deja de ser externa en absoluto, porque la persona que ha cultivado la habilidad, el capital, la paciencia y la percepción genera circunstancias en las que la suerte lo favorece repetidamente, donde la fortuna es un reflejo de la disposición más que del capricho, y la preparación se convierte en un sistema que se refuerza a sí mismo. Cuanto más se invierte en habilidad, conocimiento y resiliencia, más el resultado con oportunidades, ventajas y reconocimiento. Las matemáticas de la preparación son por lo tanto un marco ético, intelectual y emocional que enseña que el esfuerzo aplicado constantemente se compone de maneras invisibles para el observador impaciente, que la oportunidad tiene leyes tan rigurosas como los mercados y que la persona que respeta estas leyes se posiciona no solo para sobrevivir a la fortuna, sino para moldearla, reconocerla y manejarla inteligentemente. Y en el dominio silencioso de este principio, la suerte deja de ser una lotería y se convierte en una consecuencia predecible, una recompensa predecible de décadas de alineación disciplinada, inteligente y paciente entre el yo y las circunstancias. Y el hombre que comprende esto vive diferente, percibe diferente y actúa diferente, porque ya no espera milagros, sino que crea las condiciones bajo las que los milagros pueden aparecer. Ya no espera serendipia, sino que construye sistemáticamente la ventaja. Ya no teme la aleatoriedad, sino que calcula sus vectores y al hacerlo transforma el teatro caótico del azar en una arena estructurada donde la oportunidad no es un regalo fugaz, sino una consecuencia de preparación intencional. Y en esta transformación Babilonia susurra su última lección: que la suerte nunca es un dios a quien adorar, ni el azar a quien temer, sino un espejo que refleja la profundidad de la propia preparación, la amplitud del propio aprendizaje y la consistencia de la propia disciplina. Y aquellos que maestran este espejo pueden avanzar con confianza hacia el futuro que se desenvuelve, sabiendo que cuando llega la oportunidad ya están equipados no solo para actuar, sino para actuar con precisión, influencia y consecuencias duraderas. El viaje de la lucha al legado comienza en los rincones tranquilos, a menudo desapercibidos, de la vida diaria, donde las pequeñas decisiones se convierten en carácter y el carácter en oportunidad, que la oportunidad, cuando se enfrenta con coraje y sabiduría, se convierte en una influencia duradera. Y Babilonia nos enseña que este viaje no es lineal, glamoroso ni rápido, sino paciente, disciplinado y profundamente transformador. Porque la lucha con el dinero, con el tiempo, con la habilidad, con la identidad, es el crisol a través del cual se forja el yo. Y aquellos que emergen del otro lado descubren que la verdadera riqueza nunca es simplemente un número en un libro de contabilidad, sino un reflejo del dominio sobre uno mismo, sobre el deseo, sobre el impulso y sobre el miedo. Y el dominio es la base sobre la que se construye el legado no por casualidad, sino a través de la alineación deliberada del pensamiento, la acción y el principio. Y el hombre que comienza a internalizar esta verdad reconoce que las pruebas que una vez resintió no fueron castigos arbitrarios, sino lecciones codificadas en la experiencia, lecciones sobre la paciencia, sobre la vigilancia, sobre la diferencia entre el movimiento y el progreso, sobre el poder silencioso de la mejora incremental, sobre el valor indispensable del conocimiento y sobre las sutiles maneras en que la preparación multiplica las oportunidades. Porque cada fracaso, cada retraso, cada incomodidad es parte de la arquitectura invisible del éxito. Y el individuo que honra esta arquitectura deja de medir la vida por la inmediatez de la recompensa y comienza a medirla por la durabilidad de las consecuencias. Entendiendo que cada dólar ahorrado, cada habilidad adquirida, cada riesgo cuidadosamente calculado y cada hábito disciplinado es un ladrillo en la base de una vida que puede soportar las tormentas del tiempo, del azar y de las circunstancias cambiantes. Y esta comprensión transforma la perspectiva por completo, porque la lucha que una vez se sintió como una limitación, ahora aparece como una forma de protección, como una preparación, como la fricción necesaria que pule el juicio, la resiliencia y la claridad. Y el hombre que abraza esta perspectiva ya no teme a la escasez, sino que respeta las fuerzas que la moldean. Ya no persigue la fortuna ciegamente, sino que construye estructuras que la convocan de manera confiable. Ya no confunde la actividad con el progreso, sino que cultiva el ritmo del crecimiento intencional, medido y acumulativo. Y el resultado no es meramente riqueza, sino libertad, no meramente seguridad, sino soberanía, no meramente comodidad, sino la capacidad de desplegar la propia vida hacia importancia, impacto y legado.
Y el legado mismo se revela como la culminación natural de una administración disciplinada, el eco del esfuerzo y la sabiduría que reverbera mucho más allá de la presencia del individuo, porque lo que se construye con intención y conocimiento continúa funcionando, enseñando e inspirando mucho después de que las manos que lo construyeron hayan descansado. Y es por eso que Babilonia enmarca la riqueza no como una indulgencia, sino como una responsabilidad, no como una medida de estatus, sino como una herramienta de influencia, no como una victoria temporal, sino como una capacidad permanente. Porque el hombre que comprende estos principios comienza a habitar el tiempo de manera diferente, doblándolo lentamente a su voluntad a través de sistemas que duran más que el esfuerzo inmediato, convirtiendo las horas finitas en un impacto duradero. Y la sutileza de esta transformación a menudo es invisible para quienes solo observan los resultados, pero es profunda para quienes la sienten, porque es la transición de vivir reactivamente a vivir intencionalmente, de ser llevado por las circunstancias a llevar las circunstancias hacia los fines deseados, de perseguir lo efímero a cultivar lo eterno. Y en este cultivo la mente, el espíritu y la billetera están todos comprometidos simultáneamente, reforzándose mutuamente en un proceso de composición que refleja las leyes de la riqueza, la habilidad y la oportunidad mismas. Y el hombre que logra esta alineación descubre que la lucha nunca fue el enemigo, sino el maestro, que el miedo nunca fue una barrera, sino una brújula, que la restricción nunca fue un castigo, sino un marco, y que cada lección, cuando se internaliza, transforma lo que una vez fue un obstáculo externo en apalancamiento interno. Y este apalanca se expande a todas las dimensiones de la vida porque la disciplina del dinero enseña la disciplina de la elección, la custodia de la riqueza enseña la custodia de uno mismo, la mentalidad de propiedad enseña la visión estratégica, la autoinversión enseña la resiliencia y la preparación enseña la disposición. Y todos estos convergen para crear no solo un individuo capaz, sino una fuerza capaz de moldear su entorno y dejar detrás sistemas, estructuras e influencia que continúan operando en su ausencia. Y la voz perdurable de Babilonia a través de los siglos nos recuerda que la medida más truera de alcance no es la abundancia que uno pueda acumular solo, sino la abundancia que uno puede preservar, cultivar y transmitir responsablemente. Porque lo que se desperdicia en la ignorancia nunca se recupera, lo que se pierde en la impaciencia nunca se puede recuperar, y lo que se descuida en el carácter no puede ser reemplazado por la mera fortuna. Y así el individuo que internaliza estas leyes comienza a operar en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, actuando para el presente mientras construye el futuro, disfrutando de la recompensa mientras asegura la continuidad, y viviendo de tal manera que cada acción resuene en las vidas de los demás. Porque los principios de la riqueza, cuando se dominan, son simultáneamente principios de vida, liderazgo y florecimiento humano. Y el hombre que los domina descubre que su legado no está escrito en la ostentación o la fama fugitiva, sino en la silenciosa resistencia del valor, en la infraestructura invisible de pensamiento y acción que lleva influencia mucho más allá de que él se haya ido. Y esta transformación definitiva de la lucha al legado es que las dificultades soportadas, las lecciones aprendidas y la disciplina ejercida se fusionan en una forma de inmortalidad accesible a los vivos, la capacidad de extenderle impacto más allá de las circunstancias inmediatas, para dar forma no solo a la riqueza, sino también al comportamiento, las decisiones y las oportunidades para los que siguen. Y al embrazar esta perspectiva el individuo finalmente ve que cada prueba, cada gratificación detraída, cada riesgo cuidadosamente calculado y cada hábito disciplinado nunca fue un obstáculo para vivir, sino un pasaje esencial para crear una vida que importe, una vida que contribuya, una vida que persista más allá de la frágil temporalidad de una sola existencia. Y en este entendimiento la lucha de ayer se convierte en la fundación de hoy, las decisiones de hoy se convierten en la herencia de mañana, y el legado construido es tanto personal como universal, un testimonio viviente de que la mente humana, guiada por la disciplina, la sabiduría y la paciencia, puede doblar las circunstancias, multiplicar las oportunidades y transformar la fortuna fugitiva en consecuencias perdurables, dejando atrás un mundo sutil y profundamente mejorado por las elecciones deliberadas, inteligentes y valientes de alguien que se negó a ser simplemente una víctima del azar y escogió en cambio convertirse en el arquitecto de su propio destino.